En este video revisaremos cómo crear un sistema básico de plantillas en un proyecto de JSF y también cómo vincular un framework CSS, en este caso Materialize CSS, para darle un diseño responsivo a dichas plantillas. Crearemos un nuevo proyecto, Dynamic Web Project. Este proyecto lo llamaremos JSF Template. Trabajaremos con el módulo 3.1, modificamos para establecer la versión 2.2 de JSF. Aceptamos esta ruta para nuestras clases, aunque en este proyecto no vamos a emplear clases de Java, y generamos el web XML, el descriptor. Vamos a establecer como patrón de mapeo de la URL JSF. En el caso que no lo tengamos, se adiciona de esta forma, asterisco.jsf. Aceptamos y finalizamos. Ahí se está creando nuestro proyecto con las características establecidas. Lo desplegamos de esta manera entonces para poder crear acá nuestro clic derecho. Vamos a crear un archivo XHTML. Va a ser nuestro archivo inicial. Siguiente, vamos a utilizar como plantilla básica JSF. Finalizamos. Acá tenemos nuestro archivo. Crearemos un H1. Hola mundo. Y vamos a ejecutar nuestro servidor. Vamos a correrlo en el servidor. En este caso vamos a utilizar Firefly como servidor. Esperamos a que el servidor inicie y vamos a probar entonces si esta parte inicial está funcionando correctamente. Ahí va nuestro servidor, no nos está mostrando ningún inconveniente, cual indica que todo va a funcionar correctamente. Ya ha llamado los contenedores y aquí tenemos nuestro proyecto. No hay ningún problema. Vamos a realizar entonces, vamos a detener el servidor y vamos a hacer una configuración básica en el archivo web.xhtml. En la parte de código vamos a eliminar estos puntos de acceso como archivo inicial y estableceremos index.xhtml. Ok. Hemos detenido el servidor para que pueda aceptar correctamente los cambios realizados a este archivo de configuración. En el archivo index.xhtml vamos a definir unas características, pero primero vamos a crear entonces nuestra plantilla. Vamos a tener una carpeta la cual vamos a llamar templates. Y aquí en templates crearemos entonces un nuevo documento XHTML. Lo llamaremos plantilla. Finalizamos y aquí lo tenemos. Vamos a realizar las siguientes configuraciones. Primero que todo vamos a trabajar con la versión 5 de HTML. Trabajaremos con el namespace de XHTML para no tener inconvenientes, con los failures porque vamos a traer el sistema de plantillas, entonces esto va a ser importante. Core no lo necesitamos acá porque aquí no vamos a utilizar faces, pero sí vamos a utilizar HTML para que nos reconozca estas etiquetas, estos componentes. Acá entonces en título vamos a establecer lo siguiente. Vamos a tener un título y vamos a crear una expresión de lenguaje en donde tendremos lo siguiente. Vamos a colocarle aquí título página. Este va a ser el título de la página, el que aparece en la pestaña del navegador. Y posteriormente aquí en la parte del cuerpo vamos a crear por ejemplo un H1 y vamos a indicar que esta va a ser la cabecera del documento. Crearemos una etiqueta HR para que nos dé un salto de, para que nos cree una barra horizontal, y crearemos la etiqueta UI
insert, que esto lo que nos va a permitir es establecer qué contenido hay acá en esta parte. Entonces aquí diremos que contenido. Esto va a aparecer entonces por defecto en los archivos XHTML que tomen esta plantilla como referencia, y después de que se denomine o se llame a este name contenido, de ahí en adelante se va a poder crear contenido propio en dicha página. Acá esto hay que cerrarlo para que no tengamos errores, y aquí podemos indicar que ya tenemos una base de la plantilla. Ahora lo que hacemos es dirigirnos a nuestro archivo HTML, index.xhtml, también lo vamos a establecer como HTML5. Trabajaremos entonces con lenguaje, bueno, esto lo podemos hacer en la plantilla, que el lenguaje base de nuestra página es español. Vamos a formatear el código, nos queda mejor así. Aquí hay que hacer algunos cambios, entonces por ejemplo acá tenemos que tener composition, esto que nos indica que no va a repetir código HTML, que solamente aquí en esta página, perdón, aquí me queda, aquí tengo un error, esto nos acá, nos vamos para HTML, index.html, lo hacemos acá. Entonces con composition lo que hacemos es indicar de que se va a reconocer todo lo que tiene la plantilla, y adicionalmente lo que va a suceder es que no vamos a estar repitiendo código HTML. Ahorita lo miramos cuando carguemos en el navegador. Entonces acá podemos nos reconoce que hay una carpeta templates, y aparte de eso en la carpeta templates, bueno, aquí cometimos un error. Este archivo plantilla debe de ir en esta carpeta templates, ahí lo tenemos, listo. Entonces templates plantilla, ya lo tenemos reconocido. Acá hay que cerrar composition, este cuerpo del documento no lo vamos a necesitar, esta cabecera tampoco, y revisemos qué tenemos por ejemplo en la plantilla. Entonces, en la plantilla tenemos una expresión del lenguaje que nos indica que este es nuestro título de la página. ¿Cómo lo vinculamos? Lo hacemos de la siguiente manera. Hay una etiqueta que es de parámetros, ella lo que nos pide son dos atributos. El primero es name, es decir, la expresión del lenguaje que se definió en la plantilla. ¿Cuál fue? Título página. Entonces acá lo va a reconocer, título página. Y en el valor vamos a colocar el nombre que nosotros queramos. Entonces puede ser página de inicio. Aquí me gustaría tener la etiqueta meta charset para evitar inconvenientes en la codificación de nuestros caracteres especiales de nuestro idioma español. Ahí lo tenemos. Bien. Página de inicio, para que esta tilde no nos presente inconvenientes. Más bien lo cerramos de esta manera. Después decimos de que esta parte la va a coger por defecto al hacer la composición, pero de aquí en adelante podemos crear contenido propio. Entonces creamos un define en donde el nombre va a ser contenido, y aquí no hay ningún inconveniente. Vamos a crear entonces un formulario. Dentro de este formulario vamos a tener una etiqueta label que se va a llamar no sé, correo, y vamos a tener un input text, no va a tener valor,
y posteriormente vamos a tener un botón. No va a tener acción, pero sí va a tener un valor y el valor va a ser enviar. Tenemos esto dentro del formulario, vamos a formatear nuestro código. Este label vamos a decir que es para correo y el input obviamente va a tener como identificador correo. Perfecto. Vamos entonces a ejecutar nuestro archivo index.xhtml. Vamos a hacer las pruebas del caso. Y verificar que todo está funcionando correctamente. Tenemos un error donde dice que no hay una expresión, entonces vamos a eliminar acción de nuestro no lo podemos dejar en blanco. Vamos a ejecutarlo nuevamente, acá lo tenemos. Entonces revisemos lo siguiente. Aquí ya tenemos entonces el título de la viñeta o de nuestra página, que fue el que definimos en la plantilla. Tenemos algo que dice cabecera, que fue lo que también establecimos en la plantilla con el respectivo HR. Y posteriormente tenemos un contenido propio, que fue lo que generamos después de haber llamado este define contenido, que nos lo permitió hacer este insert. Vamos a verificar en el navegador cómo se comporta esto en un navegador de la misma forma, y si damos clic derecho ver código fuente de la página, podremos observar que tiene la versión HTML5, está reconociendo los parámetros de la W3C, más no me renderiza los namespace como tal de lo que es el proceso de JSF. Abre su cabecera, tenemos meta chapset, tenemos títulos, hasta aquí no hay ningún inconveniente, se cierra la cabecera, se crea el cuerpo del documento, se reconocen las etiquetas definidas, está el formulario, tenemos el input, hay un input oculto aquí, pero es por lo establecido en el proceso renderizado. Tenemos el label y tenemos el input que se abre en esta parte. Y posteriormente tenemos el botón que lo renderiza como un input tipo submit. Cerramos el formulario, cerramos el cuerpo del documento y cerramos HTML, es decir, que a pesar de que acá en el documento no hay etiquetas HTML ni body, no hay problema porque la plantilla le está dando esa base, y adicionalmente con la composición lo que se hace es recopilar esa información y no duplicarla. Ahora pasamos a la siguiente etapa, que es establecer cómo vincular un framework CSS. Para ello vamos a crear una carpeta que se va a llamar Resources, una carpeta de recursos, y en esta carpeta vamos a vincular nuestros archivos requeridos. Vamos a usar Materialize, el cual va a tener un archivo CSS de estilos, obviamente, unas fuentes para la tipografía y unas funcionalidades en JavaScript. Lo copiamos en nuestro proyecto en la carpeta recursos. Acá lo tenemos. Ahora la vinculación, para ello vamos a ayudarnos en la documentación de Materialize. Entonces entramos a la página de Materialize. Acá en introducción nos indica que podemos crear un proyecto vinculándolo de la siguiente manera, con la etiqueta link y con la etiqueta MetaView. La etiqueta link vamos a trabajarla de la siguiente forma. Después de esta parte link, vamos a decir que es relacionado con hojas de estilo y que su fuente la vamos a encontrar en recursos CSS Materialize. Ahí lo tenemos. Luego vamos a tener nuestro meta viewport. Ahí no hay ningún inconveniente. Y posteriormente
vamos también a vincular nuestros archivos de JavaScript, que son jQuery como framework JS y el propio de Materialize como tal. El de Materialize tendríamos que decir que es recursos/js, para que lo encuentre en la carpeta recursos/js. Vamos a revisar qué está pasando con lo que ya hemos realizado. Acá lo hemos desarrollado. Meta. Aquí hay un errorcito, no debe ser de esta forma. Ahora sí, hay que tener cuidado con estas rutas que damos ahí en los documentos. Bien, vamos a reemplazar esto y vamos a ir dándole vida. Entonces, vamos a componentes y vamos a tener una barra de navegación. Acá la tenemos, esta es la barra de navegación. Esa barra de navegación entonces la vamos a insertar acá en la plantilla. Y establecemos aquí, podemos establecer también una expresión de lenguaje. Por ejemplo, título, página, no, nombre, página, y cerramos nuestra expresión de lenguaje. Ok, nos vamos entonces para el documento que hereda la plantilla y sería también un parámetro para que reconozca esa expresión de lenguaje. Aquí sería nombre, página, y aquí podemos colocar inicio. Revisamos qué está pasando con lo que hemos desarrollado. Acá lo tenemos, tengo un zoom muy alto. Entonces aquí ya tenemos una cabecera que tiene como tal la expresión del lenguaje que hemos establecido en la plantilla y el título, el nombre de la página que hemos establecido también en la plantilla. Acá tenemos diseño responsivo y ya vamos a mejorar entonces el tema de el formulario. Entonces, para el tema del formulario lo desarrollamos ya aquí en en este documento. Formulario, vamos a tener un div cuya clase va a ser container. Luego vamos a tener un div cuya clase va a ser fila. Vamos a crear otra clase que va a ser input field, para que reconozca las funcionalidades de los formularios. Y adicionalmente aquí vamos a establecer que va a ser en resoluciones pequeñas va a ocupar 12 columnas, en resoluciones medianas va a ocupar 6 columnas. Es simplemente un ensayo. Traemos esto acá adentro. Input text. Aquí ahorita vamos a dar una clase para mejorar este diseño, lo mismo que con el botón. Vamos a formatear nuestro código. Vamos a probar. Acá lo tenemos. Aquí dice correo. Y si hago clic, observen el comportamiento que le da JavaScript a este entrada de texto. Ahora vamos a mejorar el botón. Vamos entonces a botones. Acá tenemos un diseño muy básico en donde podemos usar la clase, miremos uno por aquí más abajo, puede ser por decir algo un botón no tan grande, entonces podemos coger esta clase y nos vamos para nuestro editor. Entonces acá en botón vamos a colocar la clase btn. Vamos a revisar qué está sucediendo.
Ahí tenemos nuestro botón, un poco más vistoso. Para que combine con este color, entonces simplemente vamos a Materialize y en CSS vamos a la paleta de colores, buscamos un color similar al que estamos trabajando. Puede ser, por ejemplo, Darken 1. Vamos al editor y lo que hacemos es modificar acá. Esta última parte es el color que se está definiendo. Revisamos nuevamente nuestra página. Ahí lo tenemos. Enviar. Obviamente no estamos enviando porque no estamos manipulando el tema de los bins y demás, pero no es el objetivo del tutorial. Esta es una funcionalidad. Ahora, para darle un poco más de diseño a esta parte, trabajemos entonces con dos formularios. Trabajemos aquí, por ejemplo, con que este sea clave. Y este no va a ser un input text, sino un input secret. Este botón no va a estar acá, sino que va a estar en esta parte de aquí. Y obviamente este botón tampoco lo vamos a tener. Entonces acá tenemos correo, tenemos clave, enviar. Obviamente no podemos enviar por el tema de que no hemos dado esa funcionalidad a este elemento. Bien, por último, podemos revisar cómo colocar un pie de página. Entonces vamos a footer, eso está en componentes. Y vamos a tener este footer entonces. Vamos a nuestro editor de código. Esto haría parte de una plantilla. Esa plantilla sería bien, como ustedes lo quieran denominar. Bien. Perdón, aquí esta parte no debe de ir, por lo que ya les voy a mostrar enseguida. Como vamos a copiar todo este código acá adentro, entonces sí es importante que tenga una apertura y un cierre como tal, no dentro de la misma etiqueta. Acá, por ejemplo, podemos crear otra expresión de lenguaje. En donde digamos pie página. O nombre pie página. ¿Listo? Vamos a index. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Aquí cierra este define. Abrimos otro define. El nombre va a ser pie. Y pues como aquí hay una expresión de lenguaje, vamos a revisar aquí cómo va. Disculpen, esta parte creo que no va aquí. Cometido, aguardemos, a ver. Es correcto. Entonces aquí he cometido un pequeño error. Esto no es necesario definirlo porque tenemos la composición. Ahora sí. Pero entonces, ¿cómo podemos cambiarlo? Con un parámetro. Para darle el cambio como tal a esta parte de aquí, que no tiene título. Entonces aquí vamos a colocar nombre, pie de página, inicio. Vamos a formatear nuestro código. Ahorita sí vamos a revisar. Ahora lo encontramos. Si damos clic derecho, ver código fuente de la página, podemos observar que aquí se cierra, por ejemplo, el formulario, está el body se cierra acá, se cierra el footer, se abre el footer, las etiquetas de HTML sin ningún inconveniente, entonces no se está duplicando código.
Entonces esta es una forma básica de cómo crear un sistema de plantillas en JSF utilizando Materialize CSS como framework.